de la transparencia y de la protección de datos personales, así que salúdenos en el chat, por favor. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas porque nuevamente en este martes nos vestimos de gala. Nos acompaña la maestra Marina San Martín Rebolloso. Y la verdad es un honor para mí, como siempre, querida Marina, es la segunda vez que nos acompaña. Y quisiera, y si me permiten, darle lectura un poquito brevemente a su gran currículum. Eh, es especialista en transparencia y privacidad y rendición de cuentas, materias en las que tiene más de 20 años de estudio y de experiencia, de las que ha sido ponente, capacitadora y profesora en licenciatura, diplomados y maestrías en instituciones como la UNAM, ITES, UAM, Universidad de Guanajuato, entre otras. Es licenciada en Derecho, con mención honorífica por la UNAM, con 3 títulos académicos de máster en España, el más reciente sobre el Reglamento General de Protección de Datos por la UNED y la Agencia Española de Protección de Datos, y antes sobre América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, y en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Cuenta con certificaciones en privacidad de Data Protection Officer Junior por la Asociación Profesional Española de Privacidad y de Certified Data Privacy Professional por la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información. También ha colaborado por más de 15 años en el servicio público, federal y local. De 2018 a 24 se desempeñó como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También elaboró por más de 6 años en el hoy INAI, fue directora de análisis y proyectos, secretaria de acuerdos, también fue directora de colaboración interinstitucional y vinculación. Tiene muchísimas publicaciones en temas de especialización en revistas y obras. Y pues realmente me llena de orgullo nuevamente presentarte, mi querida amiga. Hemos sido compañeras en muchas batallas, de muchas que nos esperan. Así que te cedo todo el micrófono. Sé muy bienvenida. Micrófono y cámara para ti, mi querida Marina, agradeciéndote a nombre del director de la facultad y al nombre propio el que estés aquí con nosotros. Así que muy bienvenida, amiga. Muchísimas gracias, mi querida Adi Loza. Gracias, maestra y coordinadora también en esta gran universidad en la UNIR, y agradecer, por supuesto, también al director de la Facultad de Derecho, y gracias por esa presentación. Como ya les comentó mi querida Adi, pues sí, tengo la fortuna yo de conocerla a ella, que además hemos compartido distintas, digamos, coincidencias profesionales, no solo en la parte de transparencia y acceso a la información, sino también en otras, digamos, asociaciones, y ahora esta virtuosa posibilidad de tener la oportunidad de hablar con ustedes en la UNIR, en esta charla de este seminario, que, como bien decía Adi, fue una iniciativa que tuvieron en la Dirección de Derecho junto con ella, para poder hacer durante el mes de septiembre un seminario que sensibilizara y que tocara un tema tan importante como es transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, estos dos derechos que están en una serie de reformas y cambios, ¿no?, posibles, pero que son derechos humanos y que tienen que estar ahí, que se tienen que garantizar. Eso no va a desaparecer de ninguna manera. Y tuvieron, entiendo, la posibilidad de estar con el presidente del INAI, Adrián Alcalá, la semana anterior, que él dio ahí un panorama de todo este tema, justamente de los retos y desafíos. Y en esta ocasión lo que queremos platicar con ustedes, a quien les interese, y veía yo por ahí que están también de otros países, que están de Guatemala, y creo que será también muy útil. Gracias por señalarlo aquí, Alejandro. Justamente con la idea de que también en otros países puedan ver la experiencia
que tenemos en México y la idea es que les muestre yo y platiquemos cómo pueden ejercer este derecho a saber, o sea, el derecho de acceso a la información, cómo pueden utilizar la herramienta que aún existe, que es la plataforma nacional. Vamos a ver qué pasa con los cambios, pero también hay que ser conscientes que los cambios van a ser lentos, digamos, ¿no? Más allá de si se llegan o no a aprobar las reformas y cómo se llegan a aprobar, estos mecanismos siguen funcionando. Y también me parece muy útil señalar que, o la idea de podérselos compartir y de explicarles un poco cuáles son los procesos de una manera, trataré muy sencilla, puedan ustedes también aprender a ocuparlo, puedan ver las pantallas, cómo funciona y puedan utilizarlo en su día a día. Se usa mucho por periodistas, por ejemplo. Se utiliza también por académicos, por empresarios, por gente que necesita determinada información para eso. En esta ocasión vamos a hablar justo solamente de la parte que tiene que ver con derecho de acceso a la información exclusivamente. No vamos a tocar datos personales, solamente la parte de acceso a la información de manera principal. Claro que la herramienta, cuando la veamos, de cómo ustedes pueden preguntar, ahí van a ver una opción que es si quieren hacer solicitudes de datos personales, pero nos vamos a enfocar en acceso a la información en este derecho a saber. Así que si me permiten, vamos platicando y vamos a tener, si les parece bien, la charla de las distintas diapositivas. Si hay alguna intervención muy urgente, me pueden interrumpir, pero podemos avanzarla y a lo mejor al final retomar todas las ideas que ustedes tengan para hacer un espacio, si les parece, de preguntas y respuestas y poderlos yo leer en el chat en lo que estoy también con la presentación. Pero si hubiera alguna inquietud que alguien tenga que salir o que quiera comentar de manera muy puntual, alce la voz y abra micrófono e interrúmpame si fuese el caso. Si no, pues esperamos al final como hacemos siempre para poder generar pues desahogar las dudas en tiempo y forma. Y traje una presentación para compartirles. Traje casos prácticos que creo que les puede servir mucho. Y aquí, digamos, la titulamos como cómo podemos usar, ¿no? En pocas palabras, cómo ejercer nuestro derecho a saber y algunos apuntes prácticos que quisiera yo señalar. Y bueno, pues primero quisiera mencionar, porque en esta coyuntura en la que estamos, creo que es importante saber cómo estamos cuando tenemos información que la damos por sentada y cuándo y cómo estaríamos si no la tuviésemos. Es decir, si, digamos, en generaciones pasadas no había la posibilidad de tener un instrumento que permitiera con certeza preguntar, sino que estábamos sujetos a si me querían o no dar cierta información. Y eso antes de la propia ley de transparencia de 2002. Se los digo porque también tocaremos una parte así. Y entonces ahora que ya estamos a más de 20 años de la existencia de una legislación secundaria, como la Ley Federal de Transparencia en su oportunidad, y ahora pues que se hizo la ley general y que tenemos otra nueva ley federal y las distintas estatales, podemos dar por hecho que existe algo y que lo usamos o no, como cuando tiene uno, pues un libro, una caja con cosas valiosas, o que sabe que uno no la puede usar, y entonces da por hecho que eso siempre está, ¿no? Y que ayuda para algo, pero pues cuando no está, se vuelve, la extraña a uno, digamos, y ahí es donde uno nota. Y vale la pena tomar cómo ocurría, digamos, esto que dice el Marqués de la Croix, que pues entendiendo como situaciones donde no hay posibilidad de preguntar, donde hay regímenes autoritarios, donde hay secretos de Estado. Y decía que de una vez para lo venidero, esta frase la traje para iniciar, porque sería así como la parte de no tener información, deben saber los súbditos. De entrada no hablamos ni siquiera de ciudadanos, súbditos de un gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos de gobierno. Es decir, esos asuntos no quedan para la gente común, diría el gran monarca, para los súbditos, porque pues más bien nosotros somos los que sabemos cómo guiar, diría el monarca, y pues los demás deberían obedecer. Y esto implica que en unas concepciones muchísimo, muy antiguas y de regímenes autoritarios y muy del principio, se hablaba de secretos de Estado versus la apertura informativa, pues eso ni siquiera se consideraba. Y a estos secretos de Estado se les llama arcana imperi. Arcana viene de una raíz indoeuropea que es are, que significa secreto, ¿no? Y algo que se retiene o que se guarda. Y entonces son estos como secretos del poder, secretos del Estado, que son solamente ese conocimiento, esa información, esas verdades que solo algunos hombres, que son los que están en el poder, son los que deben saber.
Ellos son los que tienen la información y ellos saben cómo dirigirnos y cómo llevarnos por doquier y cómo, digamos, conducir nuestros destinos como Estado. Y es una información donde solamente algunos electos y privilegiados la tienen y esos son los que detentan el poder. Como que ¿por qué el resto va a saber eso? Vienen estas concepciones de pues ni siquiera lo entenderá, como si no tuviéramos la capacidad de esta cuestión, de cuestionar y de poder pensar y de entender lo que está pasando, de la comunidad, que además tiene que ver con nosotros mismos. Y también estos secretos de Estado, pues da poder, por supuesto, a muchas personas, a unos, bueno, a unos cuantos los que están en el poder y todos los demás, pues deberán hacer lo que yo diga. Entonces, esta lógica del Arcana Imperi, que puede parecer muy antigua, pues ahí lo dejaré que en algún lugar de algún gran país o en distintos países pasa hasta la fecha, donde solo unos cuantos tienen información y entonces eso genera problemáticas de asimetrías, es decir, hay situaciones de desigualdad. Este derecho, el derecho a saber, siempre lo he sostenido, de acceso a la información, de poder preguntar al gobierno lo que queremos saber de la función pública que está haciendo, de su gestión pública. Creo que es un derecho, estoy convencida pues que es un derecho que favorece la igualdad y no en varios sentidos, no es como en este tema de pues yo no tengo la misma ingreso que alguien más, no tengo las mismas posibilidades. Bueno, da la casualidad que esta es una llave para eso y que muchas veces se da por sentado o se considera innecesaria cuando con ella es que podemos evitar justo ese arcana imperi, es decir, esa situación de concentración de poder y de información que solamente es privilegiada para unos cuantos. Entonces, ¿cómo hago si yo no soy de esos cuantos? Qué bien si soy de esos cuantos, seguramente me sentiré muy cómodo con el status quo, pero ¿y si no? Y luego pasa que yo ya cuando soy de esos tampoco ya quiero que el resto lo tenga, ¿no? Entonces, en los regímenes autoritarios, el Estado siempre se caracteriza porque él puede conocer todo de las personas, pero las personas no pueden interrogarlo, no lo pueden cuestionar, no pueden hacer nada en contra de ellos. En una democracia, al contrario, en contraposición, pues nosotros podríamos conocer como individuos, como partícipes de esta forma de gobernar, de este régimen político, de conocer de este sistema, de conocer cuál es la actividad del Estado. Salvo excepciones, lo pongo porque siempre hay en la propia ley de transparencia salvedades a información, pero porque hay un interés mayor social, colectivo, de todos, para que eso se mantenga resguardado. Cuestiones, por ejemplo, de seguridad, los planos de un penal, etcétera, ¿no? Que velan por otros intereses mayores, un procedimiento que se está resolviendo, porque si no podríamos afectar la lógica o la forma de tomar decisiones de quién va a resolver, ¿no? Pero siempre tendría que ser por un interés superior, un interés mayor colectivo, por eso las excepciones. Pero por regla general, pues deberíamos los individuos saber qué está pasando en el Estado, en las democracias, para también poder opinar, porque esto es indispensable justamente para poder participar. Por eso el derecho a saber y el derecho de acceso a la información es clave para poder construir y para poner a abonar en las democracias, porque si no, el debate público pues resultaría vacío, fake, de opinión, de lo que dice el otro, de lo que creo que pasa, y en cambio la información me da a mí elementos sólidos para discutir, para analizar, para comparar, para vigilar. El gobierno, en el caso de las democracias, pues es de la sociedad. Nosotros dimos un mandato para que hagan lo que nosotros, como patrones, por decirlo de alguna manera, estamos diciendo que queremos que ocurra y no al revés, que él sea el gobierno quien ya con ese poder haga lo que quiera. La sociedad no es parte del gobierno, es decir, al revés, el gobierno trabaja y sirve a la sociedad. Por eso, para que ocurra y se rompa esto de los arcani imperi, para que tengamos sociedades democráticas en donde haya este derecho a saber como uno de sus fundamentos, como una de sus bases, pues necesitamos justo el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano. Necesitamos que se cumpla el principio de máxima publicidad, que en caso de duda, pues se debe de entregar esta información. Todo esto está en nuestra Constitución. Que exista una institución que favorezca la democracia, como es a través de este derecho que les decía que se llama llave, o le decimos que es un derecho llave, ya lo veremos por qué, porque también el derecho de acceso a la información lo que hace es que fortalece esa confianza. Cuando yo hablo claro con alguien, con la maestra Adi, y la maestra Adi sabe que acá yo no oculto nada, entonces puedo tejer confianza, confianza social. Hay una, digamos, transparencia, hay un flujo de lo que estamos intercambiando que da certeza. Y eso no me genera susceptibilidad, no me genera dudas de qué estarán haciendo ahí. Yo creo que no me están diciendo, como cuando alguien se está secreteando así de lado,
no oímos, no sabemos qué está pasando, nos da incertidumbre, nos da desconfianza. Cuando no vemos en una caja negra qué está ocurriendo con los movimientos de las manos, nos genera desconfianza. En cambio, si es lo opuesto, podemos saber qué está ocurriendo ahí y cuál es, y poder incluso utilizarlo también, como decíamos aquí, como derecho llave para otras cosas. Entonces, por eso es muy importante también y porque genera control público. Beneficios que nos da, y tomo aquí un poquito lo que dice Behan sobre beneficios de la publicidad para esta democracia, y va ligado a este derecho que les digo, que damos por sentado, por eso empiezo así, aunque ahorita vamos a aterrizar a lo práctico. Porque si no, no entendemos para qué, si no pareciera que es un derecho que solo estamos usando pues porque sí, o que a lo mejor se vuelve una cuestión de pleitos políticos, o que se vuelve de revanchismos, de venganzas, de persecuciones, y tiene un sentido más profundo. Y adicional de eso, pareciera que entonces no funciona o que lo tengo ahí nada más, porque como incide en democracia, en mi participación, en cómo yo soy ciudadano, no es como, no lo veo tan tangible como ya me enfermé, no tengo salud, no tengo que comer, no tengo dónde vivir, pues entonces sacrifico la información. Pero sin esa información no puedo hacer los otros derechos. Entonces, por eso la razón de darles esta narrativa que nos permite saber la importancia y para qué sirve. No es que se lo hayan inventado de repente, sino que tiene este propósito y justo ayuda a equilibrar con la información, a contener, como dice aquí, a los miembros de una asamblea, a tejer confianza, como ya lo vimos, a dar facultad, digamos, a los electores de que puedan entender y actuar con conocimiento de causa, con información que les permita decidir, que evalúen a los gobernantes y que rinda cuentas, que ya veremos qué es, que es un concepto mucho más completo que acceso a la información, que transparencia, porque implica que los gobernantes justifiquen la toma de sus decisiones, no nada más las den a conocer y digan que pues hice este contrato, sino por qué ese contrato y no otro y por qué en esas condiciones. Y pero a la vez del lado de la institución la fortalece, no la debilita, porque le genera confianza de su ciudadanía con ella, da entendimiento de qué es lo que hace y genera obviamente también legitimidad, porque yo tengo una relación distinta con la sociedad, no de el gran monarca con el súbdito de calle y obedezca exclusivamente, sino de intercambio, de que me dio un voto de confianza, de un voto de ejercicio del poder y que yo lo estoy haciendo de una manera como él espera. Y también ayuda a detectar errores en la administración pública como una decía un comisionado con el que yo trabajé, el comisionado Trinidad, que hace una reforma silenciosa administrativa, es decir, me permite en las preguntas luego darme cuenta de qué errores ocurren que por la ceguera de taller gubernamental luego pierdo de vista. Entonces, un gobierno, me gusta esta idea que se maneja aquí, que es un gobierno transparente sirve poco si la ciudadanía no eleva la discusión. Es decir, si nada más me hacen como que me muestran y pues yo no pregunto, no cuestiono, no analizo, no uso la información, porque no nada más por tener información voy a tomar mejores decisiones, necesito apropiarme de ella y generar con eso debate, análisis, vigilancia, y entonces eso eleva la calidad de la discusión y del debate público y eleva la exigencia para una democracia de mayor calidad. Y en ese sentido, en la esfera pública de la razón, dice Dedham, el espacio es un espacio de deliberación propio de sociedades abiertas, donde la opinión tiene capacidad de discutir asuntos que le conciernen y de obligar al poder a tomar en cuenta sus argumentos, y no porque sea incapaz, sino porque se apropia de esta información y de esa intervención y participación de construir pues tan solo el gobierno por el cual él decidió. Por eso la democracia no se queda solamente en un día electoral, sino que debe de ser de constante participación. Y pasando a lo que ya vamos a entrar de este derecho, que qué es la información. Kofi Annan decía que ninguna sociedad democrática, porque ya vimos esta primera etapa de por qué la información es importante para construir sociedades que no sean autoritarias, sino donde nosotros podamos participar en libertad, donde nuestros derechos se potencien, pues porque ninguna sociedad democrática puede existir, y esto sí es importante porque habrá un sector al que le interese, que sin una prensa libre, independiente y plural. Y aunque se ciña a prensa, es sin una sociedad abierta, libre, que pueda hablar de manera plural y que pueda opinar. ¿Por qué pongo prensa? Porque son derechos que van ligados y ellos, los periodistas, quienes se dedican a la actividad periodística, si están aquí algunos conectados, importa muchísimo el uso de información que dan y cómo dan la información. Esta información en general, si hablamos de un concepto de información en general, como diría López Ayón, pues es lo que le da contenido a una determinada comunicación. Es eso que le da carnita, digamos,
o lo que llena lo que estoy yo hablando, que estoy hablando directamente a ustedes, son noticias, datos, hechos, opiniones, ideas, eso es lo que estamos intercambiando ahora y todo eso tiene información, la que sea. Y nos habla de situaciones distintas, individuales, colectivas, de tipo nacional, de tipo internacional, y a veces llegan a orientar una determinada acción, nos dan elementos para saber cosas, ¿no? Pero quiero ahondar y por eso empecé también con la parte de prensa un poco, porque el derecho de acceso a la información se distingue de otros derechos. A veces, aunque sea un insumo o se relacione fuertemente, no los debemos confundir y quería traer esta distinción. Uno es el derecho a la información, el derecho de acceso a la información, otra es la libertad de información y otra es la libertad que tenemos de expresión, el derecho de petición y la protección de datos personales. Lo pongo porque está ligado de alguna manera a las materias que se ven a través de los institutos que velan y que tiene que ver con este seminario. Pero es entonces nuestra libertad de expresión es esa posibilidad que nosotros tenemos de manifestar lo que pensamos libremente. No debe haber una obligación del Estado de no coartar lo que estamos pensando, nuestras ideas, tener posibilidad de pensar como queramos, sin que nadie nos esté monitoreando, sin que nadie nos esté obligando a hacer de otra manera. Y la libertad de información, que también tiene como eje la libertad de expresión, pues es esta que también se ejerce a través de los medios de comunicación, donde tiene una mayor alcance y es yo difundo, tengo la posibilidad de difundir, investigar, conocer determinada información y compartirla con el resto de una manera más allá de mi propia posibilidad de expresarme, ¿no? De decir algo sin censura y salvo los límites que establezca la ley, pero digamos, la de información tiene tiene una mayor cobertura, digamos, una mayor alcance y tiene que ver con esta actividad que hacen los medios y su contenido es información, porque mucho de lo que yo expreso y de lo que soy, pues tiene que ver con un fundamento de algo que tengo dentro de mí como conocimiento, como información, como cosas de las que ya me he formado parte. Y la libertad de información de igual manera. Y en la libertad de información hay opinión con la información que yo tengo, es decir, accedí a un contrato, pero también digo que este contrato tiene estas características, por decir algo, imprimo algo que yo creo con la información que hay. En cambio, el derecho al saber, el derecho de acceso a la información, lo que me permite es tener, consultar, acceder, por decirlo así, difundir, investigar, buscar información que me va a mí a nutrir respecto de los otros derechos. Pero en particular se ciñe a esta información que produce el Estado, que producen los que se llaman sujetos obligados. No necesariamente la de un particular, porque el acceso a la información ni tampoco algo que sea como algo que dijo el de prensa. Yo no le pregunto a un periódico a través de solicitud de información que me diga ciertas cosas, porque es un privado o a una empresa. El derecho de acceso a la información se ciñe a entes estatales, a entes públicos o que tengan una función pública, como los sindicatos y los partidos políticos, y digamos que no tiene no tiene una impresión de opinión. Debe ser la información como es, como objetiva, por decirlo así. Es decir, a mí me dan un contrato, no me dan la opinión que tiene el Estado sobre ese contrato, me dan lo que yo pido, un archivo, un documento, y yo analizo eso. Yo analizo eso y eso que me dan tiene que estar ligado a facultades de un sujeto obligado. Es decir, lo que hace un servidor público en su vida personal, la lista que hizo para las medicinas que va a comprar en su casa, pues eso no es, aunque esté anotándola en su oficina, no está ligado a sus facultades de ejercicio de poder, pero sí un contrato, sí un convenio, sí cuestiones que realice en ese marco, ¿no? Y esto es importante porque luego se confunde cuando yo tengo que obligar a un particular a dar información porque creo que es de interés público aunque sea propio. Ejemplo, declaraciones fiscales. Si esas declaraciones fiscales yo no se la pido al periódico, no tendría por qué ser. Hay un secreto fiscal que protege mis datos personales, donde sí puedo entrar cuando haya un interés público que se pruebe o cuando haya un ente estatal con esas obligaciones fiscales. Por eso señalo estas distinciones. Y el artículo 8 que habla de nuestra Constitución nos habla del derecho de petición. Y a veces pareciera que el acceso es una petición, es una pregunta. Yo le pido a usted que me conteste esta información. Pero en esa petición, él tiene otras características. Es pedir
alguna cita, pedir alguna reunión, no pedir documento, porque si es así, se puede tratar como acceso a la información, porque el derecho de petición, su reglamentación es muy apenas, es decir, hago una petición, tiene que ser pacífica, respetuosa y pues me dan a dar un escrito, no hay un tiempo para que me des porque no tenemos una ley secundaria al respecto, entonces tiene menos certeza que el acceso a la información y los datos personales están ahí porque participan en el mismo artículo del principio de legalidad, de que nadie me puede molestar y de igual manera nadie se puede entrometer en mi vida y yo tengo posibilidad de preguntar a las autoridades sobre los datos que tienen de mí. Entonces, por eso lo traigo, porque también pregunto a ellos sobre eso que tienen de mi persona o para que los arreglen o para que los dejen de tratar, los cambien y los actualicen, etcétera. El derecho de acceso a la información, como decía, es un derecho llave porque tiene un valor propio y un valor instrumental. Es decir, ¿vale en sí misma la información? Sí. Me permite a mí pensar muchas cosas, decidir cosas cuando me apropio de ella y la uso, pero también tiene un valor social en el sentido de que puedo yo usarlo como un controlador de los poderes, porque sé cosas y es como te estoy vigilando a través de la información que puedo acceder, pero a la vez también es un instrumento para subir otros derechos, para facilitar otros derechos. Si yo tengo información de becas, a lo mejor puedo aplicar a una de esas para mi tema de educación. Si yo tengo información de programas de salud o de tratamientos, me será más fácil la toma de decisión. Y esto no queda en solo unos cuantos, es decir, toda la gente tendría que tener, de saber qué pasa con los programas sociales para ver si aplica o no a ellos y no decir, solo a ti te los voy a dar, a mis amigos o a los que yo quiero beneficiar. Entonces, por eso es un derecho que también apoya y reduce las asimetrías informativas y al reducir asimetrías informativas, estas desigualdades de información que restringen, digamos, o que a unos favorece y a otros no, cuando eso se quita, favorece la igualdad, ¿no? ¿Y qué es a lo que tengo acceso? Como les decía, lo que documente facultades de entidades públicas o de, sí, digamos, de instituciones que tienen una función pública. Eso es lo que se puede pedir, porque eso es lo que impacta en la vida pública, no la vida personal. Y por eso estos son beneficios que tiene el acceso a la información, que ya hemos dicho, ¿no? Participación ciudadana, reducir estas desigualdades informativas, asimetrías informativas, favorecer la democracia, que uno puede evaluar y fiscalizar al gobierno qué es lo que está pasando, pedir, generar confianza, favorecer que haya más apertura y que también haya rendición de cuentas, que me expliquen por qué están tomando determinada decisión y no otra, en fin, potenciar otros derechos y el beneficio para uno de poder con información, digamos, veraz, objetiva, que es de la fuente gubernamental, que trae números, que trae estadísticas, que dice es la información cierta, digamos, con esa puedo tomar determinadas decisiones que me favorezcan y potencien otros derechos. Y otro concepto importante es el de rendición de cuentas, que este es como el máximo concepto desde mi punto de vista, porque implica que yo no solo me quedo como servidor público o al gobierno no debe de quedarse solo en que tiene información, mucha información, a veces es desinformación porque me pierdo entre tanta cosa, o que digo, bueno, pues ya transparenté, sino que tengo que explicar o justificar la razón de por qué estoy actuando. Cuando hay una junta, digamos, de asociados o de socios en una organización, pues uno explica en qué gasta el dinero, es decir, informar o transparentar sería dar el balance de resultados o dar las cuestiones de gasto y decir, ah, miren, compramos tres mochilas, compramos tantos lápices, compramos tantas papelería, tanto de papelería y demás. Ajá, muy bien, pues eso es información, sí, es lo que está transparentándose, sí, porque aquí tengo yo el reporte, incluso está publicado. Pero la rendición de cuentas va un paso más de por qué eso y no otra cosa. ¿Por qué invertimos en eso? ¿Cuáles son las razones? Pues porque me ofrecía el mejor precio, porque requeríamos esto para tal o cual actividad. Y la rendición de cuentas ayuda también al servidor público a eh, mostrar que su trabajo está bien hecho. Es esta explicación de yo estoy llevando bien la administración, yo estoy haciendo bien el ejercicio de mis facultades. Tú crees que no, pero te voy a quitar esa creencia. Y esto teje confianza. Y cuando hay un tema de falta de algo que es erróneo, que no se hizo bien, que hay un ocultamiento de algo o que las facultades no se hicieron de manera adecuada, la rendición de cuentas lleva una sanción, que sería el enforcement. Es decir, más allá de yo hacer un answerability, que es contestar a la persona y argumentar por qué está haciendo tal o cual,
también si hay una cuestión que no se cumple con las responsabilidades, hay una capacidad de sanción, porque eso pasa en el servicio público. Uno hace lo que le dice la norma, no puede ir más allá de eso, a eso se ciñe y tiene que cumplir en ese parámetro de responsabilidad. Y dentro de acceso a la información están todos estos conceptos. Fíjense todo lo que empieza a abrir un solo, entre comillas, un solo derecho y por qué es tan importante todo lo que hay alrededor contextual. Porque genera balances de pesos y contrapesos. Al tener yo información, insisto, puedo vigilar y puedo hacer o controlar al poder. Y hay muchos conceptos que se relacionan alrededor. Participación ciudadana, como ya lo vimos, transparencia, que es mostrar esto que estoy haciendo, no nada más que la información, sino no puedo acceder tampoco a información. Y sin archivos no puede haber información, porque entonces ¿en qué documento o dónde va a constar eso? Sea un audio, sea un video, ¿dónde consta esa facultad? Y entonces no hay memoria histórica. Es como si tuviéramos una amnesia permanente o sexenal, digamos, ¿no? Y entonces por eso los archivos son muy importantes porque son el presupuesto a que haya acceso a la información y para que haya todo lo demás. Y luego también se liga con datos personales, porque mucha información de gobierno tiene datos personales en sí, o hay datos personales en información o en actividades que lleva el gobierno que tiene que ver conmigo. Y entonces se liga con archivos, porque en los archivos también va a haber, y hay que ver si eso se mantiene o no protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos que ustedes ven en esta rueda se interrelacionan y sí son muy cercanos unos con otros, es decir, se requiere que fluyan unos con otros. Y no pongo aquí rendición de cuentas porque lo vimos en la anterior, pero también está ahí. Y este otro concepto, que es Estado abierto o gobierno abierto, se llamaba, que tiene que ver con cómo me comunico con la ciudadanía como Estado de una manera distinta a esa que es autoritaria, a esa de que la información me pertenece, a que yo te mando y tú obedeces, o a que yo hago mi gestión pública y pues tú no preguntes mucho, tú me diste ese mandato y pues ya no, espérate a las próximas elecciones y ahí vuelves a opinar. El Estado abierto lo fomenta una relación distinta de comunicación entre el gobierno con la gente, con la sociedad, y aprovecha esa relación también para mejorar sus actividades. Es un modelo donde hay una transparencia, que yo te digo qué es lo que estoy haciendo, donde te invito a que tú participes y donde tiene que haber colaboración. Es decir, uso también tu expertise como sociedad, tu conocimiento, te escucho para ver cuáles son tus necesidades como si fueses un grupo de enfoque y eso me permite a mí que el servicio que te estoy dando, el servicio público, el ejercicio de mi función, sea más acorde a lo que tú esperas. Es como si fuera una relación cliente-usuario, digamos, y este fuera el canal de atención a cliente, o si fuera una especie de una colaboración de decir, oye, ven, te invito a que tú también te sumes a este proyecto que estamos haciendo porque es para todos. Cuando uno pinta un salón completo y no solo son la escuela la que se encarga, sino que son los alumnos junto con los maestros, ¿no? Y entonces eso hace que todo el mundo se involucre y cuando la sociedad se involucra más en la actividad gubernamental, pues tiende a cuidar mucho más eso, a confiar más y a apropiarse de eso colectivo, ¿no? De esa cosa virtuosa colectiva. Y para eso se requiere información en esta construcción de este nuevo modelo de comunicación que se llama gobierno abierto o Estado abierto, y donde implica un cambio de chip de decir, no eres mi enemigo y ay, cómo me estás vigilando y ahí vienes a preguntarme cosas, sino a decir, aprovecho también eso que yo no puedo ver y esos recursos que no tengo humanos, incluso de insumos, de infraestructura, que tú me puedes apoyar para hacer una labor gubernamental, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante también. Y bueno, ¿cómo se ha dado el recuento normativo? Vean todo el tiempo que ha pasado desde que los 20 años, digamos, ¿no? Los más de 20 años. En el 77 se puso, y lo pongo ahí, que no, obviamente no son los 20 años, empezarían a partir de 2002, pero en el 77 se hizo la mención a nivel de la Constitución mexicana del acceso a la información. El acceso a la información será garantizado por el Estado, lo que eso significara. Y fue entonces, 25 años después, que se dio una ley secundaria para poderlo operar. En el Inter pasaron cosas, hay tesis jurisprudenciales al respecto, que si era un derecho de los partidos políticos y cambió a que era un derecho individual, en fin, ¿no? Y luego de ahí ha habido un desarrollo normativo muy intenso durante 20 años sobre estos temas que vimos en la ruedita,
¿no? Uno, la ley de transparencia, después el tema de datos personales, la parte de archivos, de leyes pasaron de federales con lo de que tienen los estatales hacia leyes generales en todos sentidos. Luego vinieron reformas anticorrupción también, que hacen otro bloque de leyes que tiene que ver porque se considera que la información y la transparencia es un insumo importante para poder prevenir y combatir la corrupción, más no es el único. Y así, estos son básicamente los temas que tienen que ver. Hubo antecedentes en algunas otras normas como la ley del equilibrio ecológico, la ley de procedimiento administrativo también, pero esos son previos a que hubiera ya este ordenamiento y este cuerpo normativo específico del derecho de acceso a la información ligado con datos personales, ligado con archivos y ligado con un sistema anticorrupción para combate y prevención de la misma, ¿no? Y obviamente pasamos de órganos que eran más a cercanos o de un poder, pertenecientes a un poder y que cada poder tuviera su propia instancia que diera acceso a la información o que se encargara de garantizarlo a órganos autónomos, a órganos que tienen autonomía de decisión para poder, en caso de una controversia donde no me dan la información, ¿quién va a resolver? Más allá de irse al Poder Judicial, que es la vía tradicional. Y bueno, ¿cómo vamos entonces para irlo ejerciendo este derecho, para ir llegando a lo práctico? Antes de iniciar, necesitan tener ustedes en mente estos principios, que son los que son fundamento para el derecho a saber, porque entonces en las respuestas que les van dando, estos principios no se van cumpliendo. Entonces, uno es que en el caso de derecho a saber, de acceso a la información, por regla general, la mayor parte de la información es pública, salvo sus excepciones, a diferencia de datos personales, que ahí sí a mí me toca solamente saberlo y nadie más puede andar husmeando en mis cosas. Aquí no, es una función pública y ese es el razonamiento. Otro es que la gente no tiene que ser experta en conocer los terminajos de cómo se llaman los documentos gubernamentales. Entonces hay una suplencia de que a mí el institución donde yo le pedí, pues tiene que tratar de interpretar qué es lo que estoy diciendo yo o preguntarme de manera muy sencilla. Tiene que ser gratuito en la mayoría de los casos, es decir, el derecho no se cobra, ni que si se sistematiza una determinada información tampoco, solamente los costos de reproducción o de envío, pero se trata de favorecer que quien no tiene manera de pagarlo o que si están los medios electrónicos se vaya por ahí. También es cierto que se presume que existe la información porque existen facultades. Eso empezó en la ley general y eso significa que si alguien tiene una facultad escrita en alguna normativa, debe de haber alguna información que derive de ahí. Algunas son potenciales. Por ejemplo, un convenio de colaboración, pues mientras no lo firme, pues no habrá convenio. Pero está potencial porque yo tengo esa facultad, por ejemplo. Pero hay otras donde sí hay una obligación normativa de decir tengo que actualizar cada 6 meses X situación, pues ahí habrá una obligación mayor de que eso debería estar. Siempre la carga de la prueba como el laboral, es decir, le toca al Estado encargarse de darme la información, yo no tengo que demostrar mucho más, es muy sencillo la manera de ejercerlo, hay pocas excepciones a que no me den la información, por eso es máxima publicidad la que impera. No tengo que decir que soy yo, no tengo que acreditar que soy yo, a diferencia de datos personales, por eso cualquier persona lo puede hacer, pero pues se puede poner el nombre inventado que sea, ¿no? Para este tema. Y aquí creo que hay una duda, ¿no? En la desaparición, ¿podemos tocarla al final, Luis? ¿Te parece bien? Porque seguramente esta surgirá. Si hay alguna que surja de la lámina así, de algo que no le entiendan, vamos ahí, si te parece bien, lo hacemos así, perfecto. Acuérdame, a menos que te vayas a ir, me interrumpes, por favor. Muchas gracias, Luis. Y en el caso de, digamos, el interés público, ¿no? Es decir, debe de haber un análisis de interés público siempre, ¿no? Tanto por el sujeto obligado como por los órganos garantes. Nosotros somos los que hacemos una prueba de interés, pero digamos a lo que me refiero es que el sujeto, pues en ese principio de máxima publicidad, pues se supone que está haciendo una función nos compete a todos y en ese tenor, pues hay cosas que es importante que la gente sepa porque no es la lógica del arcana imperis, sino de que yo los nombré y entonces hay un servicio público y esa es la idea de ese servicio va para mí y a mí me interesa saber qué es lo que está pasando, ¿no? Estos no hay que perderlo de vista a la hora de preguntar y a la hora de quejarnos y pelear ese derecho o defender ese derecho. Estos principios no los olviden y además está el principio pro persona del artículo primero constitucional, que se da siempre la interpretación más amplia para el particular, independiente de dónde esté, en qué tratado, en qué normativa,
siempre se favorece eso. Ahora, esto tiene un equilibrio, por supuesto, con datos personales, porque recordemos que datos personales pues es otra esfera que impacta a un sector que es el privado, ¿no? A nosotros como particulares. Pero en particular es la información que es confidencial. La confidencial, como la veremos, es información que tienen los privados, digamos, sean empresas o personas físicas o personas morales, pues, y personas físicas. ¿Por qué lo digo? Porque solo las personas físicas tienen datos personales, es decir, la información confidencial es más amplia que eso, porque puede abarcar cosas que tengan las empresas sin que sean como persona, digamos, jurídica, como ente. Pero como no hace una función pública, pues no hay por qué meterse ahí, salvo que tenga que ver en algo público. Y en el caso de las personas, nuestra información personal puede afectar, ¿no? Nuestra esfera y generarnos discriminación u otras cosas que por saber nuestro estado de salud y eso se tiene que cuidar, porque si no nos generaría afectaciones a nuestra esfera jurídica, nos generaría discriminación o afectaría nuestra dignidad. Ahora, ¿a quién le podemos preguntar? O sea, que ya dijimos que, haciendo un repaso, que el derecho a saber, el derecho de acceso a la información implica preguntar información o documentos que tengan que ver con ejercicio de facultades, es decir, con funciones que hace una determinada institución o las personas que trabajan ahí, y que tiene que ver con esa función pública que a mí me impacta como ciudadano, como persona. Tengo que decir que es como persona, aunque diga yo ciudadanía, no es un derecho ciudadano, es decir, no se requiere ser mayor de edad para ejercerlo. Lo digo en términos como de esta construcción social de democracia, pero es cualquier persona lo puede ejercer y tampoco tiene que ser mexicano. Es decir, un niño lo puede ejercer, sí, un extranjero lo puede ejercer, sí. Es un derecho que no requiere un requisito de mayoría de edad. Al contrario, mientras más pronto sepamos cómo se usa, pues más nos acostumbramos a tener información de calidad en ese tenor. Entonces, no, eso es lo que me da derecho esta prerrogativa, es decir, a preguntarle al gobierno, digamos, a las instancias públicas, cosas sobre lo que ellos hacen en su función, cómo gastan el dinero, y lo puedo hacer yo siendo niño, extranjero o como cualquier persona, ¿sí? ¿A quién es a quien le vamos a preguntar? Porque si no, no vamos a saber a quién dirigirnos. Bueno, a cualquier ente, como les decía, que tenga una función pública o gubernamental. Y entran los tres poderes, los órganos autónomos, los partidos políticos, las universidades públicas, los sindicatos y también los fideicomisos y fondos públicos. Todos estos entes, varios de estos, fueron añadiéndose con las nuevas normas que vimos en la rama de evolución. Y también a personas sí físicas y morales, que aunque parezcan privadas, o sea, que tengan una cosa como yo, como gobernado, de todos modos reciben recursos públicos o hacen una determinada función pública, porque tienen una concesión, pero no lo voy a preguntar directamente a ellos. Se hace luego a través de un determinado ente o sí a ellos si vienen en el catálogo, ¿sí? Pero muchas veces viene por ahí. Entonces, si son subrogado un servicio, todo eso sí lo puedo saber. Extiendo mucho más mi mano como sujeto directo. Antes los sindicatos, por ejemplo, eran indirectos, se le preguntaba a Pemex y a ver hasta lo que Pemex tenía. Ahora ellos en su función pública asumen mucho más. ¿Y cómo, en qué, en dónde puedo preguntar? Pues en cualquier parte del país, a cualquier nivel, desde el municipio donde yo vivo, desde mi alcaldía donde estoy, hasta un estado, una entidad federativa o bien en la federación, estos que tienen una función mayor, todos esos puedo preguntarles. Ahora, ¿quiénes son los que operan esto en el gobierno? O sea, ¿quiénes participan en el gobierno para cuidar este derecho o que están ahí involucrados? Yo voy a tocar la puerta de una institución que se llama sujeto obligado, donde hay una unidad de transparencia. Esa es a la que tengo que buscar, la unidad de transparencia. La unidad de transparencia es mi ventanilla de recepción de esta solicitud que yo tengo esta duda, que tengo esta pregunta. Y ella al interior va a activar una serie de mecanismos para buscar lo que yo pedí. Y cuando hay ciertos supuestos que veremos, sube adentro, hay una instancia interna que se llama Comité de Transparencia. Esa le decide cosas cuando es un órgano colegiado, cuando hay clasificación de información, inexistencia de información o alguna incompetencia que no es muy clara. O sea, que dice, no, pues no sé si nos toca o no, vamos a preguntar en el comité o una ampliación también de un plazo. Luego hay instituciones que cuidan ese derecho, que son autónomas. Y en cada estado, en cada entidad federativa, hay un órgano colegiado que es el que se encarga de resolver los casos, así como está el Poder Judicial, como están las comisiones de derechos humanos, y esos son los garantes de transparencia y protección de datos. Uno es el INAI, que ustedes seguramente han oído, y ese es el federal.
Hay uno que es federal nacional, digamos, porque también conoce cosas de los estados, pero él es el primero en donde conoce de la federación, y en cada estado hay uno símil que conoce lo de ese estado. Pero el INAI conoce no solo de lo federal, sino también de algunas cosas de ese estado cuando en una segunda instancia. Hay unos consejos consultivos que tienen estas entidades que son ciudadanos que participan y opinan cosas de ese órgano que resuelve. Por ejemplo, su presupuesto es una participación ciudadana como vigilante y acompañante de la labor de estos institutos. Y estos institutos juntos con otros entidades como es el INEGI, la Auditoría Superior y el Archivo General de la Nación, o sea, archivos, cuestiones de indicadores y estadísticas y cuestiones que tienen que ver con fiscalización del dinero, forman parte de un sistema que pues digamos, se coordina entre sí, platica entre sí, que une a los distintos institutos de los estados, más el INAI, más estos tres que les dije, y forman un sistema de transparencia que se coordina, hace algunas normativas, hace ejercicios de distintas temáticas y hace acciones conjuntas. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cualquier particular de a pie, cualquier persona? Vamos a meter una solicitud y le va a llegar a la unidad de transparencia. Ahorita van a ver cómo se mete. Y esa unidad lo que hace es que recibe, revisa qué preguntamos, ve si les toca o no les toca, en qué medio está. Y en función de eso, pues la turna o la manda dentro de la institución para buscar, para ver si es clasificado o no. Y eso en algún momento, si hay ciertos como situaciones que ocurran, puede subirla y someterla a un comité, que es un órgano de colegiado, donde participa el titular de la unidad de transparencia, que es el que está llevando la solicitud, el órgano interno de control y alguien que está de archivos, principalmente en las entidades federativas también más o menos se organiza igual. Y ellos van a analizar si la información les toca conocer cuando hay una clasificación, se pregunta con ellos, cuando hay algo que no se encuentra por ningún lugar y se tiene que decir que es inexistente, o cuando también hay una incompetencia notoria, unas ampliaciones, como les decía. Pero estos dos supuestos son los principales, clasificar y cuando no existe. ¿Por qué? Porque se queda como que con la duda de si se buscó debidamente al interior o si hay un solo criterio para determinar si eso no se da o no se da. Y si se somete a un órgano colegiado, hay varias distinciones o puntos de vista que pueden, le dan más fuerza, digamos, a esa respuesta. Y también al participar el órgano interno de control, pues está enterado de lo que está pasando y cómo se está dando la respuesta que va a salir a la persona, al ciudadano. Todo eso ocurre al interior. Ustedes simplemente van a hacer la pregunta y se van a ir a su casa. Bueno, ni siquiera porque lo hacen en electrónico y se olvidan y pasan un tiempo de unos plazos ciertos que hay para que les vayan revisando si se les contestó. ¿Cómo puedo yo enterarme de cosas con este derecho a saber? Aquí señalé tres vías. Estas vías son que yo me ponga a buscar en los portales de transparencia información que ya está publicada porque hay mucha que está arriba, ¿no? En los sitios de internet. Otra es que cuando no encuentro nada ahí o no está lo que yo busqué o es otro tipo de información, la pregunto por solicitud y cuando me la niegan, entonces en un esquema o en otro, yo detono una queja. Y la queja es una denuncia cuando no está en el sitio de internet o un recurso de revisión cuando no me atienden o no me contestaron mi solicitud como yo esperaba. Vamos a ver cada una. Y estas empezamos aquí con lo práctico de cómo se ve, donde ustedes van a preguntar todo esto que ya les dije, incluyendo a nuestros compañeros que están aquí presentes, conectados, por supuesto, de otros países. Desde su país, ahí quien estaba de Guatemala puede preguntar en México a través de este instrumento que es la plataforma de transparencia. Es esta la dirección. Y entonces se hace uno un alta como si fuera un correo electrónico. Cuando abre uno un correo electrónico es muy sencilla. Da un correo, da pues su nombre de usuario, se registra en la plataforma, puede llenar, hay campos opcionales a llenar, otros que sí son obligatorios, y acepta y tiene entonces un usuario y su contraseña. Y entonces con eso ya puede emplear también todo esto. De cualquier manera, tengan o no usuario, ustedes pueden entrar en están estos iconos, ¿no? El primero es para buscar en los sitios de internet, que es la información que está publicada. El segundo es para preguntar, tanto hacer solicitudes de acceso como de datos personales, y las quejas sería, digamos, el tercero. Entonces, para preguntar, ¿no? No necesitamos dar la clave de nuestra contraseña, eso lo usamos pues, en solicitudes, podemos entrar al portal y ya le dimos clic a esto de información pública.
¿Y qué puedo encontrar? Bueno, antes de entrar ahí, también les quiero decir que abajo en esto de información pública, el INAI ha hecho unos buscadores temáticos. Estos buscadores temáticos, digamos que uno entra y puede buscar por el tema y luego escoge la institución, pero ves el tema en sí, no al revés, la institución para ver cómo se llama y luego el tema. Y estos buscadores son estos que ustedes ven aquí, que son 11. Y estos buscadores, pues se ha hecho uno de género, otro que es de los principales que han interesado más, ¿no? El directorio, sueldos, servicios, contratos, padrones de beneficiarios. Entonces, como que se resalta en buscadores temáticos para agilizar o favorecer que la información se encuentre de una manera más favorable. Ahora, ¿cómo hago? Yo le doy a información pública y luego voy a tener acceso a un montón de información. Aquí solo puse unas porque son muchísimas las distintos rubros, digamos, o cajitas de información. Son 40 y tantas, 47, si no me equivoco, y hay otras específicas. Es decir, hay unas que son comunes a todos los entes públicos, como es el directorio, la normativa, las contrataciones, los trámites y servicios, el nombre de la unidad de transparencia, las declaraciones, ¿qué más? Las actas del comité de transparencia también, indicadores, etcétera. Pero depende de cada ente, como vimos, si es el poder ejecutivo, si es el legislativo, si es el judicial, todavía tienen otras específicas. Por ejemplo, en partidos políticos tienen convenios o contratos, ¿no? Padrones de los que son afiliados, o sea, tienen características distintas. Las universidades también tienen cuestiones específicas de sus plazas, ¿no? En fin, tienen características específicas según el tipo de sujeto obligado. Y eso es lo que encuentro publicado, ¿no? En Internet. Para evitar que yo tenga que preguntar y esperar, yo me meto a buscar información. ¿Y cómo me meto? Le doy como les dije, a este donde está así la I, ¿no? Me meto ahí y me va a desplegar un menú como el que ven abajo, donde yo voy a escoger qué estado quiero preguntar, en qué entidad federativa o si es la federación, dirá federación. Y luego qué institución es a la que le quiero preguntar y ahí me se despliega un menú que yo puedo ir anotando la palabra para no tener que buscar entre todos. Aquí pusimos uno nada más, o sea, el de transparencia de Quintana Roo y el ejercicio fiscal en el que quiero buscar, ¿no? Es decir, qué año es el que quiero ver. Y abajo puedo escoger entre las obligaciones que tienen generales o específicas. Y abajo me va a salir esto que ven donde dice catálogo de guía de archivos, comité de transparencia. Me salen todos los cuadritos de las distintas fracciones. Y yo escojo uno de esos, pico uno de esos. Pero me van a salir todos abajo, ¿sí? Una vez que yo decida. Aquí, por ejemplo, escogimos uno que tiene que ver con condiciones generales de trabajo. No se ve, aquí está condiciones generales de trabajo a ese, ¿no? Le dimos clic, pero pueden escoger cualquiera de esas cajitas. Y entonces al darle condiciones generales de trabajo, yo escojo el periodo, ahí puedo ajustar mi periodo y doy la consulta y me va a salir en algunos casos un PDF, en otros casos me van a salir Exceles, como sábanas de Exceles con información, como por ejemplo en sueldos y salarios o en directorio y así, o de repente me van a mandar a otra página donde ahí va a estar la información y tengo toda esa información a buscar. Esta plataforma concentra, por eso puse el ejemplo de un estado, no solo es del INAI, digamos de lo federal, sino tiene de todos los estados. Y aquí uno busca. ¿Qué pasa cuando no me dan información o no encontré algo ahí? Puedo generar yo una denuncia, quejarme y decir, no estaba esa información que debía estar ahí. ¿Y cómo se hace la denuncia? Yo la presento, ahorita vemos cómo, también es muy fácil, se hace un clic y se llena un formato, y eso igual detona un proceso en el órgano autónomo, le llega, digamos, a la autoridad que verifica, que es el INAI o los institutos de los estados, y esos le piden un informe a la institución de por qué no está ahí, y ya la institución responderá. A veces no está actualizada porque tarda en actualizarse un periodo que tiene legal de cada 3 meses. Entonces, a veces está del trimestre anterior y la persona no tiene razón, tiene que esperar o decir, esta es la última que está. Pero hay veces que no está y entonces es una oportunidad ahí de que quede lista y se atienda esto, ¿no? Y ya se hace una resolución. Aquí ven muchos temas como legaloides del tiempo, que si se notifica, que si va y que si viene y que si reviso y demás. Pero todo ese proceso se lleva interno entre el órgano que es el que resuelve con la institución a la que se le denunció para que suba la información o se vea qué fue lo que pasó con ella. ¿Cómo se hace la denuncia? Igual, ahí cuando ustedes buscan en estos cuadritos que les decía, que ustedes aquí le pican, ¿no? Igual escogen y le pican alguno de estos, ¿no? Alguno de estos cuadritos,
Por ejemplo, aquí este que es el del catálogo, ¿no? De guía de archivos. Entonces, total que yo reviso y no me da, ¿no? No puedo, no está el documento, lo que sea. Se activa un botón que es el de la denuncia. Entonces, yo le pico a ese botón y le digo, voy a denunciar porque aquí no encuentro la información. Y entonces me va a salir un formato donde yo voy a escribir muy breve. Esto no tiene que ser ni muy jurídico, ni de hacer fundamentos elaborados, simplemente decir, no se encuentra el documento, no sé, de 2024, y ya, ¿no? Incluso mandarla. Pueden adjuntar cosas, sí, si quieren. O sea, les da permiso de hacer cosas más largas, sí, pero puede ser muy puntual. Se selecciona cuál es la institución, cuál es el estado donde está esa institución. Todo esto de la captura del fundamento aquí, pues es el artículo, pero esto ya le sale de cajón cuando lo aprietan en donde están buscando. Esto es como solo el formato abierto, ¿no? Y ya hay cosas opcionales que ustedes pueden llenar, ¿no? Como estos datos estadísticos, no necesitan ponerlos, se envía y ya está, ¿no? Hay un correo que hay que poner, por supuesto, pues para saber dónde me lo van a mandar, ¿no? Y ya. Y eso se ocurre con la denuncia. Ahora, esa es la parte de buscar información pública que está publicada en sitios de internet o en esta plataforma, como decíamos, que no tengo que preguntar, pero que no lo encontré ahí. Bueno, entonces voy a hacer una solicitud, que es el segundo mecanismo. La solicitud es muy sencilla, se escribe muy puntual qué es lo que yo quiero, no tengo que saber el nombre del documento, lo ideal es dar parámetros, el año, más o menos describir de qué va, como dar los mayores posibles cosas que yo creo que es, para que también en la búsqueda sea más fácil. Cualquier persona lo puede hacer, como decíamos, se puede llamar con un apodo, con un alias, no tiene que ser mi nombre, porque a mucha gente eso no le gusta y escoger a quién se la voy a preguntar. La puedo preguntar a través de esta plataforma, pero también si no me gusta manejar el internet, puedo hacerla física o hablar incluso por teléfono a la unidad de transparencia y darla y ellos me darán un folio y ellos se encargan de capturarla. Puede ser por mensajería. Hay muchas maneras de hacerlo, no nada más en esta plataforma. Y lo ideal es que yo describa qué es lo que quiero, pero les digo, es muy importante que yo diga cómo quiero que me la manden. Si quiero que me la manden por esa vía, la plataforma tiene una capacidad donde ahí puedo recibir yo la respuesta, pero luego si no cabe, es bueno que pongan un correo que exista real, porque si no, ya luego no los van a hacer o la van a notificar por estrados y ya no les va a llegar, o si quieren que se los manden a algún domicilio, o ustedes quieren ir a consultarla de manera directa. No toda la información está en electrónica, aunque queramos, y entonces hay que pensar en esa alternativa para que nuestra solicitud pues, tenga un sentido, ¿no? Y también cómo la quiero, ¿no? Si la quiero en copia certificada. La copia certificada no es la del notario, no es esta más cara del notario, es simplemente una donde dice que eso que está dándome alguien es lo mismo que está en sus archivos, como que hay una sello, una leyenda que justifica eso, ¿no? Y el tiempo de trámite, pues son dependiendo. Si la información está publicada, son 5 días, son 3 días, perdón, si no me toca, son 3 días, son 5 si está en un medio electrónico factible de entregar. Y el tiempo que tiene, estoy hablando de la ley federal, porque las leyes de los estados tienen tiempos más chicos y variantes, pero pues es el estándar, el que está en la ley general, 20 días más 10, es decir, 30 hábiles todos para poderme contestar, ¿sí? ¿Cómo pregunto? Bueno, aquí viene el registro como si fuera un correo electrónico. Yo abro y me registro, y aquí, bueno, pues me creo mi cuenta de correo, mi usuario, mi contraseña, mi nombre y demás, ¿no? ¿Por qué es importante registrarse? Eso no te lo van a preguntar. Eso es una cosa de por qué pues para que puedas hacer tu información y ahí te entreguen tus alegatos y demás, ¿no? Ya una vez que también tengo que darle clic aquí al aviso de privacidad, pues ya generé mi cuenta y luego voy a poner mi usuario y mi contraseña y decir que no soy un robot, que ahora está eso que se pone y bueno, pues ya, ¿no? Entro y me van a salir estas opciones y yo le voy a entrar, esto cómo lo hago antes de registrarme, entro a solicitudes, a donde está aquí la plumita y bueno, pues ya tengo mi registro y voy a decidir si voy a hacer una de datos personales o de acceso a la información. Escojo la de acceso a la información. Y en esto ya vamos a ver aquí que el tipo de información que escogí fue acceso a la información y me van a dar muchos campos, ¿no? Es decir, el tipo de persona, si soy moral o física, qué estado, que es la parte importante, a quién le voy a preguntar y de qué estado. Y puedo preguntar a la vez a 33 instituciones. Y entonces hago mi pregunta donde escribo la solicitud sencillita, sí me permite adjuntar algún documento o poner otros datos, pero es muy coloquial, muy breve, muy puntual.
Y bueno, pues ya tengo que indicar qué medio quiero que me notifiquen, cómo quiero que me notifiquen y el formato en el que lo quiero recibir. Uno es, si quiero, uno es el medio, otro es el formato. El formato es si es electrónico, copia simple, certificada, si voy a consultarlo directo. Y la manera de recibirlo es si va a ser a través de esta plataforma o si va a ser a través de la unidad de transparencia o por mail o en un domicilio. Y ya los datos, sí, esto incluye la posibilidad de que si no puedo pagar, ahí de razonamientos de por qué no puedo pagar, y también da cuestiones de accesibilidad. Uno puede poner si necesita que sea en una lengua específica o si tiene alguna discapacidad también y requiere un tipo de asistencia. Cuando eso pasa y yo ya llené y di el aviso de privacidad y lo mandé, se envía mi solicitud y me van a dar un folio, o sea, un acuse de recibo que yo guardo y ahí viene cuánto tiempo tardarán en contestarme en ese acuse. Entonces, todo esto detona al interior esto que ven, que no ahondaremos mucho, pero es como todo el mecanismo que se despierta cuando entra la solicitud. Y si hay que estar listos porque hay que estar revisando constante la plataforma. No me llega un correo aviso. La plataforma no tiene esa opción de que me llegue a mí en mi correo de, oiga, tiene un aviso en la plataforma nacional. No, no tiene eso. Tiene uno que estar entrando constante. Uno, porque si a lo mejor es incompetente, a los 3 días tendré respuesta. Si está en electrónico, a los 5 días tendré respuesta, pero puede ser que no me hayan entendido lo que yo pedí y me van a hacer una que se llama prevención, una pregunta en el Inter para que yo pueda aclararla y entonces tengo que dar ese desahogo o contestarlo para que me puedan continuar la información. Si se me olvida, me la van a tener por no presentada. Y así va corriendo el tiempo hasta que ya en algún momento recibo la petición. Hay unos semáforos que me van diciendo que se les va agotando el tiempo y puede ser que no haya tenido respuesta y se agotó el tiempo. Y entonces se va a activar el botón de queja. O ya tengo una respuesta y se va a activar el botón de queja, el cual tengo que usar dentro de 15 días hábiles porque si no la queja, bye. Y tampoco ya me puedo quejar, ¿no? Ya no puedo decir qué más. Muy breve, no es lo mismo incompetencia, inexistencia y clasificación si les contestan esto. La incompetencia, no puede haber algo que exista y que, digamos, la incompetencia y la inexistencia no coexisten, porque la incompetencia tiene que ver con algo que a mí no me toca, ¿no? Y la inexistencia tiene que ver con algo que sí me toca, pero no lo tengo. Y la clasificación tiene que ver con algo que tengo y que no puedo entregar. Es decir, no puede coexistir la clasificación con la inexistencia. No puedo clasificar algo que no tengo, ¿no? O algo que no me toca, porque luego pasan esas respuestas y las verán, ¿no? Tampoco podría decir que, digamos, existe algo en mis archivos o no existe algo en mis archivos que tampoco me toca. Entonces hay que tener cuidado en eso. Incompetencia es algo que me preguntaron de salud y yo soy, pues, educación y no tengo que ver, pues no me toca, pero tiene que ser muy clara. Porque a veces hay cuestiones donde participan varias secretarías y ahí entonces tocará hacer una inexistencia. Entonces, la primera pregunta que tendría que hacerse el que responde es, ¿me toca o no me toca? Sí me toca. ¿Existe o no existe? Sí existe. ¿Se puede o no se puede dar? Y si se puede dar completa o por partes, es decir, una versión pública. Y luego, ¿puedo o no darla en el medio que alguien pidió? Serían las preguntas muy claras. Y yo clasifico cuando hay información que nos afectaría a todos, como les dije, y no la puedo dar, pero es el 90, es el mínimo por ciento, el 90% sí, o aquella que impacta a los particulares, es decir, a alguien que sea una persona física o moral y no tiene que ver con la parte pública. Y vamos a modalidad de entrega, ¿no? Es decir, yo pido la mía, pero puede que no me la den en esa, o sea, que es normalmente la electrónica, y ahí tendrán que argumentar por qué no y darme otras opciones para que yo pueda recibir esa información. El costo, como les dije, que son estas de aquí, son reproducción y envío, exclusivamente la información en sí es gratuita y se busca que se tienda a hacer el costo menor en lo posible, ¿no? Pero estas son cosas que creo que vale la pena tener presentes, que ustedes las irán viendo conforme ejerzan. Y ya vamos al recurso de revisión como última instancia de queja. Yo lo tengo que hacer en 15 días después de que me contestaron o que no me contestaron, si no, adiós, ya no lo pude hacer. Y tampoco es complicado, hago una queja de me faltó, es incompleta, no es lo que pedí, está clasificado, debería existir, así como se lo estoy poniendo, y va a proceder. Se encarga la institución y obviamente también el instituto de ver esa procedencia, ¿no? Eso sí, tengo que poner ciertos requisitos que son muy simples, ¿no? A quién se lo pregunté, si hay algún representante por ahí, el medio en que quiero, igual, o sea, los básicos que ya vimos en la solicitud. Así aparece su queja, están las cuestiones donde ya se ve que ya se entregó o no se entregó,
se da el botón de queja, yo lleno mi queja, mi inconformidad la explico brevemente, puedo adjuntar un archivo que dé insumos y demás y la mando. Y puedo también pedir que me den accesibilidad o por cuestiones de discapacidad o por lengua indígena. Cuando no me resuelven mi recurso, mi queja en la Instituto de las Entidades Federativas o en el INAI y no quedo feliz, no me inconformo, puedo ir en segunda instancia en el INAI y después al Poder Judicial. Si no, el INAI solo va al Poder Judicial, ¿no? Esos son los mecanismos, digamos, el intermedio se llama recurso de inconformidad, la segunda instancia con el INAI y juicio de amparo cuando vamos al Poder Judicial, que no nos gusta la resolución. Pero el juicio de amparo lo podemos activar siempre, no tenemos que agotar estas instancias. Ahora, para pasar a algunos casos, ¿qué pasaba antes de que no hubiera ley? Y les traje un par de ejemplos que por ahí encontré de una revista que también un profesor, bueno, el comisionado con el que trabajé los usaba mucho. Y uno es que antes de que hubiera ley, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación se le querían pedir cosas, o lo narran en una revista, pues que número de agentes de seguridad, currículums, número de empleados, cosas que si ustedes leen ahí en la lámina, son públicas y en su mayoría están, incluso hay varias que están y ya sin necesidad de solicitud. Y esto se hacía a través del medio periodístico y pues se le negaba porque no había tiempos específicos, como decíamos, los 20 días para resolver, los 30 días, los 5 días. Entonces aquí viene el estira y afloje de pues te lo puede dar el secretario particular. Y luego otra vez lo contacta uno y dice, no, fíjate que pues él es el encargado de la relación de los medios y pues entonces le dijo, ¿qué sugieres que haga? Llamo más tarde, le pregunta. Más tarde imposible que yo te tenga respuesta. Esto primero lo tengo que ver con el señor secretario, con el subsecretario. Como podrá usted entender, no es información que se tenga disponible inmediata. Fíjense la locura. Por otro lado, para manejarse, como le podría decir, es un tanto delicado, hasta por la seguridad de la misma. Todo este tipo de argumentos, ¿no? En este otro, ¿no? Me encanta el para qué te echo mentiras. A relaciones exteriores, igual, presupuestos, fíjense, para el pago de defensa jurídica, número de consulados, que eso está en el sitio, salarios y prestaciones, bueno, de un determinado periodo. Pues no, pues que aquí el jefe de información, que es la gente que ve luego relación con medios, pues aseguró que lo mandaría al periódico, pero luego les dice, ¿para qué te echo mentiras? Pues que no te pude conseguir yo nada, porque estoy tapado de chamba y pues nos cayó estos días y pues ya ni modo, ¿no? No hubo respuesta. Al final solamente de todos los cuestionamientos se dio uno, pero es como por una concesión. Por eso se los pongo así. Y para cerrar y darles un espacio también ahora de preguntas y respuestas, como decíamos aquí con Luis, quiero compartirles algunos casos. Traje muchos, pero no creo que nos dé tiempo de todos para que ustedes puedan platicar. Ahí me van diciendo con Adi si todavía tenemos tiempo o no. Me han dicho más o menos que fuera pasado de un poquito de una hora la conversación de cómo hacer esto del derecho de acceso a la información. ¿Cómo se ha ayudado cuando ya tienes herramientas legales y que te dan certeza de plazos y procedimientos? Y que está esta vía, como decíamos, de poder preguntar y que alguien te responde en un tiempo cierto, ¿no? Vamos logrando, o que está publicada mucha información, como ya lo vimos, ¿no? Y que si no ocurre ni A ni B, tienes una medio de queja, ya sea una denuncia o un mecanismo. Bueno, pues casos periodísticos famosos. Está este que es un caso que lograron un premio, digamos, Pulitzer de periodismo y de investigación en 2013 de un par de artículos que se publicaron en el New York Times en 2012 con estos dos periodistas, Alejandra Shanik y David Barstow. Ellos hicieron una investigación que tenía que ver con un Walmart que se quería poner cerca de las pirámides de Teotihuacán, de la zona de Teotihuacán, que es una zona arqueológica en nuestro país. Y entonces se quería construir un Walmart y se dio a conocer después de como 500 solicitudes, van a decir, ¿para qué trabajo? Sí, 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 eso sí, es ensayo-error, que se había hecho sobornos para poder obtener y cambiar, digamos, un tipo de mapa de zonificación, modificar ese mapa de zonificación que prohibía una edificación de este tipo, ¿no? O sea, una construcción como comercial y que había sobornos y normas que se pagaron cosas para poder acelerar permisos de construcción y se puso a la luz, aquí decía que la propia compañía habían pagado $52,000 a un funcionario para modificar eso, en donde pues esta tienda se instaló a pesar de que el área
pues no era, en fin, ¿no? Entonces, este caso es famoso. Claro que fue una investigación bien larga porque los periodistas para inmediatez no lo ocupan, aunque ahora ocupan mucho también luego la plataforma nacional para cosas que puedes bajar de manera inmediata, pero pues toca hacer la investigación periodística. Tomó pues mucho tiempo, 18 meses, más, no, ni siquiera les di 500, 800 solicitudes más o menos, muchas entrevistas. Pero aún así, la periodista aseguraba que pues para ella le había funcionado esta ley, ¿no? Y que pues es una historia que se construyó también por este mecanismo, con todo y las debilidades que pueda haber. Otro proyecto que no es en México, pero que se utilizan las leyes de transparencia, es este proyecto de Perú, que se llama Proyecto Periodísimo Exceso sin Castigo. Y también se hicieron haciendo solicitudes de información en ese país, y se hizo un portal específico para tratar de revelar proyectos que evidenciaban situaciones de cómo estaba la fiscalización ambiental y el comportamiento de una industria minera en la economía peruana. Se hace un mapa en esa página, pueden ustedes encontrar un mapa de infracciones ambientales, ¿no? De otros informes que fueron encarpetados, todo eso lo hicieron como obteniendo esta información que pasa mucho, y se revela el impacto social y económico que tenía pues un artículo de una determinada ley que como que perdonaba una cantidad grande de dineros a unos en multas e infracciones y evidenciaban cuestiones como de corrupción ahí puestas. Eh, Aquí tengo otra pregunta, creo que no, de Alejandra, sí, adelante, todavía tenemos, gracias. Me dicen si se nos va acabando el tiempo para ya dar sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Otro caso que me gusta, que es en Estados Unidos con la FOIA, que se llama la Freedom of Information Access. Esta lo hizo una periodista española que se llama María del Mar Cabra Valero, y ella obtuvo un premio, el premio DuPont, Crichton Award 2011, a un gran documental que tiene que ver con una cuestión que le llamaron The Medication of Foster Children. Lo que ella hizo al investigar a través de solicitudes de información es que se dieron cuenta que en sitios donde, en estas, digamos, en el sistema de cuidados de menores que están en hogares de crianza, pues luego los sobremedicaban por algún tipo de situación que tenían. Y el tipo de sobremedicación no correspondía, digamos, los fármacos como al buen diagnóstico de la enfermedad que podían padecer. Entonces, había datos, ella pidió datos sobre los niños, qué tipo de medicamentos estaban tomando, cada cuánto, y pues sí se descubrió esta falta de cuidado, de no tener una distinción de vida, ¿no? De estos medicamentos y un uso excesivo de fármacos psicotróficos en este sistema de crianza de Estados Unidos llamado el Foster Care System en Texas. Y ella señaló, al poner en evidencia esto, que pues los periodistas, fíjense cómo aquí es una española utilizando la ley el FOIA, la de Estados Unidos, que como pues sí los españoles periodistas en este caso deberían utilizar las leyes de transparencia como de manera de rutinaria para el ejercicio de su profesión y obtener información. Es decir, se hacen más sólidas las investigaciones y las cuestiones periodísticas. Ustedes conocen muchas organizaciones mexicanas como el INCO, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, varias que utilizan estas leyes y también a veces generan alianzas con periodistas o periódicos que utilizan mucho esto para periodismo de investigación. Y pasando a algunos casos rápidos, emblemáticos en nuestro país, que no sé si el comisionado presidente haya mencionado, pero bueno, diremos algunos. Gracias a las leyes de transparencia se pudieron saber, había créditos cancelados y condonados de una cantidad de personas privadas, o sea, particulares, que habían dejado de pagar impuestos, pero eran muy altos. Lo que se quería saber era si sí se colocaban en un supuesto jurídico de ese perdón, digamos, de pagar el impuesto, porque había cantidades millonarias de muy pocos contribuyentes que dejaron de pagar, ¿no? Esto se abrió por mayoría, el SAT no lo quiso dar y hasta durante un litigio que se hizo muy intenso por una organización civil, se logró que se entregara, pero se logró una reforma incluso que permitía que a partir de un año en adelante, de un determinado año en adelante se pudiera conocer esta información, porque antes era secreto fiscal puro y duro que no se podía saber, e incluso llegó a ser obligación de transparencia que está en la ley general. Pero la cantidad era enorme, es decir, Fundar, que fue
la ONG que se encargó de este caso, pues ponía tan solo que lo entregado involucraba a 7.885 personas y empresas que habían recibido beneficios por 172.335 millones y que casi la cuarta parte de los recursos se concentraban en 10 beneficiarios. Y con eso se construyó el interés público para abrir información que es de secreto fiscal, que en principio sería solo de privados. Otros casos importantes son abrir violaciones graves a derechos humanos, aun cuando no tuvieran una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Y uno de los más emblemáticos es San Fernando, Tamaulipas. Está también el caso de Ayotzinapa. Incluso se puso en la página de la Procuraduría las carpetas, ¿no? También se abrieron cuestiones de Tlatelolco y la represión del 68, Tlatlaya, la masacre de Cadereyta, en fin, ¿no? Algunos tienen estas recomendaciones, otros no, pero la Corte vino a pleito decir, el INAI podía abrir derechos humanos antes de que la comisión se recomendara algo. Y la Corte le dio la razón de decir que de un principio como de un prima facie, decía de una primera vista, que se vea que puede ser útil a la cuestión pública saber esa información, sin que eso implicara que ya fueran responsables los que estaban ahí, era importante saberlo. Cuestión de información de contaminación también se ha abierto gracias a los mecanismos de transparencia, por ejemplo, del río Atoyac, que está contaminado, considerando que aunque son información de estudios que habían hecho una entidad universitaria en pago privado, digamos, aunque la universidad era pública, el beneficio ambiental de saber un estudio era mayor porque a todo mundo beneficiaba o, digamos, impactaba la salud de las personas y su vida incluso. Entonces, no importaba que hubiera una contratación en secreto comercial, digamos, si la salud estaba de por medio. Se han abierto los videos del asesinato del candidato Colosio, que eso es un caso muy sonado que conocerán también en muchas partes pues del mundo, y se abrieron qué fue lo que pasó con esos videos de una investigación de la Procuraduría, y como ven, los documentos no solo son documentos físicos o papel, sino también en videos. Casos de corrupción e impunidad, Casablanca, que es el caso en el gobierno de Peña Nieto, sobre una casa que, digamos, estaba a nombre de un grupo IGA, ¿no? A quien se le había dado una licitación y que si estaba a nombre de la mujer, y bueno, pues ahí todo eso se supo y se supo información al respecto. De agronitrogenados, que también es cuando nuestra compañía de petróleo, Pemex, compra a sobreprecio una planta de fertilizantes que pues estaba ya en muy mal estado, y pues ahí está conectado con esta empresa Odebrecht, ¿no? Y ahí todo esto implica corrupción, es decir, cuando tienen adquisiciones de manera irregular. Y aquí hay de todos los, digamos, colores y sabores, porque también se ha abierto el caso Segalmex, que esto es actual, ¿no? Y se ordena a la Procuraduría a entregar denuncias por presuntos daños patrimoniales, por ejemplo, aquí hay uno de los casos, y son desfalcos millonarios de una red de empresas que han sido fachada, compras simuladas, etcétera, ¿no? Y está la estafa maestra, que también es otro caso que documentó la propia Auditoría Superior de una revisión de cuenta pública de 2013 y que implica o tenía que ver donde las universidades públicas participaban también en esta ilegalidad de que se desviaban a través de estas universidades o de empresas servicios a precios inflados o cuestiones que no se entregaban. Y muchas quejas, verán ahí tan solo 252 quejas resueltas. Cuestiones electorales también de apertura, de si se tiene o no que saber, cuotas, o estas cuotas, o cómo se llaman, candidaturas específicas para grupos vulnerables, ¿no? También se ha abierto esto. Y cerrando ya un poco más, cuestiones, por ejemplo, de género, ¿no? Les adelanto un poquito para que hagamos preguntas y respuestas. Y esta toco esta rápido. Accesibilidad en lengua indígena que nos tocó en el info, se tiene que traducir a lengua indígena, y también un expediente de discapacidad, que nos lo pidieron en lectura fácil y se tiene que hacer un formato adicional a la resolución larga y jurídica a una manera muy fácil para alguien que le cuesta trabajo leerlo, muy puntual, muy directo. Entonces, todo esto se logra con acceso a la información. Y cierro con estos valores del derecho a saber, ¿no? Fortalece nuestro sistema democrático, ya lo dije, reduce asimetrías, controla arbitrariedad, habilita otros derechos, hace reforma administrativa silenciosa, construye ciudadanía, conserva nuestra memoria institucional y muchos más que hemos recorrido en este camino.
Y cerraría la exposición con esta frase de James Madison que nos dice que el pueblo, un gobierno del pueblo que no tiene información para el propio pueblo o no tiene medios para hacerse de ella, pues sería más que el prólogo de una farsa, de una tragedia o tal vez ambas, porque el conocimiento siempre dominará la ignorancia y un pueblo que pretende ser su propio gobernante debe armarse con ese poder que le da el conocimiento. Y con eso cerraría la exposición dando un espacio de que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Sé que es mucha información, pero ahí están las pantallitas de poder saber cómo se pregunta y cómo podemos ejercer nuestro derecho y cómo podemos ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar o quieren que leamos alguna de las preguntas, dándoles, por supuesto, las gracias por su tiempo. Aquí veo, ahora sí, mi querido Luis, que espero estés ahí. Me estás poniendo tú aquí que en el caso de la desaparición de los órganos garantes, ¿quién podría subir? Bueno, lo que dice la reforma, querido Luis, como está planteada ahora, es que efectivamente se la dejan a la función pública. Lo que señala la reforma es que en la parte, como digamos, federal, había un sistema, te platico un poco antes, cuando se hizo en 2002 la primera ley, lo que alcanzó es que se hizo un órgano descentralizado que se llamaba IFAI, que pertenecía al Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasaba? Y se hizo la ley con los principios para todos, ¿no? O sea, similares, un poco lo que vimos ahora. Y el poder legislativo tenía como su ente interno, el ejecutivo y el poder judicial también, los autónomos, ¿no? La UNAM, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tenía su propio ente que el abogado general veía y luego había un colegiado y así, ¿no? La Auditoría Superior, la Comisión de Derechos Humanos, los que eran autónomos. Entonces tenías como 9, ¿no? O varios entes que se organizaban al interior como les convenía más con parámetros generales, siendo, digamos, el descentralizado principal el IFAI, ¿no? En ese momento, que era un descentralizado, ¿no? No pertenecía a ninguna secretaría. Y este organismo era el que resolvía. Y obviamente cada uno recibía las solicitudes, ¿no? Él se encargaba de todo el poder ejecutivo. Lo que plantea la reforma es más o menos algo así, pero con la función pública a cargo, no creando un organismo descentralizado y poniendo como el símil de los órganos de control en los otros sujetos obligados, es decir, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, como cuál es el contralor ahí. Y como muy apenas no queda bien desarrollado, a mí me parece que no es una función que deban asumir los órganos internos, de volver a un esquema. A mí me parece que es fundamental que haya un órgano autónomo, que tenga autonomía de decisión y aunque se reduzca y quede chico, digamos, o muy compacto, la autonomía me parece fundamental para poder, ¿no? Resolver. Si se va a desmembrar, el esquema del IFAI tenía estos que le llamaban los osos, pero era un ente que no era propiamente el contralor, ¿no? El contralor participaba a nivel, como decíamos, del Comité de Transparencia, pero no como decisor, ¿no? Creo que ahí es darles una carga adicional y también puede, aunque ellos lleven responsabilidades administrativas, me parece que tiene ya un andar específico en la parte de transparencia, ¿no? Así es como está. No sé si contesto tu pregunta y que si conozco algún caso, dice aquí, en el que el INAI haya obligado a un sujeto obligado a entregar información y que como resultado se haya cometido un delito. En caso afirmativo podría, bueno, es que lo que se infiere en estas, gracias Luis, Sergio, ¿no? Los que te enseñé de corrupción, o sea, él no detecta el delito. O sea, el INAI es un mecanismo que también ahí viene esa confusión, ¿no? Por el sistema anticorrupción, que si el INAI no combate la corrupción, sino porque a él no le toca. Como tú comprendes y entiendes perfecto, cada uno tiene su competencia. Lo que se hace es que el INAI, digamos, da la información que te pides. ¿No? Tú pides y pues de ese rascado de información no califica si hay o no un delito, ¿no? Es decir, si piden carpetas de investigación o piden contrataciones o piden las licitaciones. Pensemos una licitación, pues te da la carpeta, ¿no? Te da el archivo de la licitación y él no se pone a analizar y le da vista al órgano interno de control porque cree que hay un delito. Cuando ocurre eso es cuando incumple algo con el INAI. Por ejemplo, que tú acreditaras que desaparecieron algo que no deberían desaparecer, ¿no? Y entonces sí das vista al órgano y llegaras a dar a la Procuraduría, ¿no? O cuando hay un incumplimiento de las propias cosas de información, ¿no? Ahí sí,
pero tú no catalogas como INAI si es o no un delito. Incluso esa era una de las discusiones con el caso de violaciones a derechos humanos. Y esa es una de las discusiones con casos de corrupción, porque dices, pues tendría que darse esa información hasta que ocurra, ¿no? Hasta que ya esté firme. Y a veces se abre por interés público, ¿no? Antes, como en una situación, etapa. No sé si contesté. O sea, digamos, sí en cuanto a cuestiones como de la propia violación de la norma de acceso, ¿no? Y que tienes que pues dar una vista, ¿no? De algún archivo que haya desaparecido por ahí y demás, pero no propiamente que tú califiques, porque sería una autoridad que hiciera doble, ¿no? Y en el caso de María del Carmen Ramos, dice, disculpa, la pregunta es para la licenciatura de Derecho Periodismo, es muy interesante. Pues es que en realidad este tema, como viste, es multidisciplinario, mi querida Carmen. Hay una parte jurídica que, como ya vieron, o sea, los que están aquí de Derecho, y un poco por eso decidimos tocarlo así de amplio, y por eso les traje también casos de periodistas. El derecho a saber debería ser un derecho o es un derecho como todos, ¿no? Que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda usar, sea de la carrera que sea. Por eso les traía yo cómo preguntar, cómo hacer en esas pantallas, cómo meterse a la plataforma. Me encantaría que cualquier persona que lo viera entendiera cómo es y pudiera usarlo, ¿no? Porque si no pareciera que queda en juristas, como bien dices, ¿no? Y dicen, no, pues ahora tengo que contratar, si tú eres abogada, Mari Carmen, a Carmen, ¿no? A, no sé, Sergio, y será muy caro, ¿no? Y ese también es otra de las debilidades, que si se mantiene con la transformación que pueda venir, sí es importante que quede un mecanismo que sea fácil, lo más fácil posible, y no tener que irnos, ya saben, con un abogado a que nos haga el juicio de amparo, una cosa muy elaborada. Ustedes prueben, los invito a que si no han usado este mecanismo de la herramienta, lo ocupen, entren y hagan ahí una pregunta así sencilla, sin poner el fundamento ni nada, y van a ver cómo sí contestan, ¿no? O sea, a lo mejor no les contestan lo que esperan, pero cómo empieza a correr el mecanismo. Entonces, agradezco mucho tu pregunta, y traje casos periodísticos porque sé que también tienen aquí esta carrera o la licenciatura o cuestiones que tienen que ver con eso, porque es un sector que lo ocupa, como los casos que mencionamos, pero lo ocupa el sector académico también mucho, lo ocupa empresarios también. Hay gente que en licitaciones se dedica, como abogados, quizá, Carmen, no sé decir sean abogados o que simplemente apoyen en eso, a preguntar por qué ganó alguien la licitación y no tú, ¿no? Y ver los requisitos. Empresarios, para si vas a poner un negocio, por ejemplo, también puedes usarlo para ver qué hay ahí, qué permisos. En fin, hay ejercicios académicos donde ponen a los estudiantes a que luego también utilicen eso para algún proyecto social. Entonces es mucho, ¿no? Quien lo puede ocupar. No sé si hay alguien más o alguien que quiera aprender micrófono. Y gracias también por su interacción. Creo que no. Pues ojalá les haya gustado y les haya servido, sobre todo, ¿no? Que los invito a que, he querido, ahí en la coordinación académica, no sé si alguna indicación. No, maestra, si ya no existen alguna duda, alguna pregunta por parte de nuestro público. Pareciera que ya creo que no. Pero bueno, mm, simplemente cerrar yo, además de agradecerles, por supuesto, a la UNIR, la invitación, a mi querida Adi Loza y por supuesto al director de Derecho, a Eric Padilla, que utilicen la herramienta. Parte de haber hecho esta idea de este seminario que tiene la UNIR es que ustedes vieran físicamente cómo es, que se animen a darle clics, ¿no? A las distintas plataformas, que lo ocupen y también en datos personales. Ya no andamos porque nos centramos a esto, pero pueden usarla igual. Solo ahí no olviden que sí tienen que ser ustedes, ¿no? Ahí sí deben de dar su dato y ser ustedes para poderla recoger y ver cómo acceden a datos personales, pero son cuestiones que están disponibles, que pueden aprovechar para vacantes, para saber dónde está un funcionario que quieran contactar, para saber qué programas hay, o sea, cosas muy simples, ¿no? Más allá de cosas muy elaboradas, qué normativas, ¿no? Y todo eso, entonces está ahí, ¿no? Úsenlo, sería lo que yo les diría, y agradecer a la UNIR por esa oportunidad de compartir eso, que como bien decía Adi, pues se vio cómo estaba antes y ahora qué tenemos, ¿no? Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Es muy valiosa su información. Gracias por Muchas, su trabajo. muchas Ay, gracias. muchas gracias a Marina, muchísimas gracias por ahí. Todavía no quiero decirlo fuerte y que se escuche mucho, pero por ahí tenemos
muchas novedades dentro de la maestría de protección de datos. Ya próximamente unas noticias las daremos, pero vamos a esperar a que se madure. Les agradecemos a todos muchísimo, Marina. Todo fue de maravilla. Muchísimas gracias. Chicos, les recuerdo, la próxima semana tenemos otro ponente y el que sigue otro ponente. Son 4 martes que les dedicamos a ustedes en materia de protección de datos y transparencia. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buena tarde, que les vaya muy bien. Gracias, querida Adi. Gracias. Gracias.